Hola, soy Elena y hoy quiero abrir mi corazón como nunca antes. Estoy en esta casita de adobe en el corazón de Puebla, con mis 71 años marcados en cada arruga y el eco del silencio que llena mis días. Al despertar, lo primero que hago es ver por la ventana el sol, aún pinta de dorado los nopales. Y el viento mece sus flores amarillas. Hace años que mi casa parece un refugio detenido en el tiempo con 2 sillas de madera en el patio, macetas de barro medio rotas, el fogón apagado y un retrato familiar donde ya solo estoy yo. Mi rutina es sencilla y a veces demasiado solitaria. Al amanecer, preparo el café, una taza tibia y fuerte que me trae recuerdos de mis mañanas con Laura de niña. Luego reviso las plantas, riego mis rosas, aunque pocas sobreviven al calor seco del mediodía, y me siento en el mismo sillón donde a veces quedo dormida viendo las nubes pasar. No tengo televisor, pero tengo un radio viejo que escucho de vez en cuando. No me quejo, al contrario, mis días son tranquilos, pero hay un vacío que duele, una sombra que no se va. Mis fechas vienen y se van, pero hay un día que nunca olvido, el día en que mi hija se fue. Hace ya muchos años, pero duele como si fuera ayer. Y esa ausencia, esa ruptura, marcó el silencio que me rodea. Yo sé que empecé a envejecer cuando ella partió, y envejecí más aún cuando la vi regresar, pero ya no pude alcanzar su mano. Mis achaques de salud han venido con los años en la rodilla que cruje al subir las escaleras, los huesos que laten si la atmósfera cambia, y este pecho que me pide reposo. Me he acostumbrado a mi cuerpo cambiante, pero lo que no he logrado dominar es el peso del silencio a mi hija, Laura. Ya no está. La única compañía constante que tengo es mi vecina Rosa. Es una mujer buena y alegre, de sonrisa abierta. Viene casi todos los días con un pedazo de pan, me ayuda a levantarme si me caigo, y me trae noticias del pueblo. Doña Elena, en la feria del patrón pondremos flores este año, me dice. Le doy las gracias con un beso en la mejilla y un gracias, hija. Son esas visitas breves las que colorean mi rutina. Pero hoy, mientras te hablo, tengo un presentimiento. Algo late con fuerza en mi pecho. Un deseo de recordar, de nombrar lo que ya no está, porque quiero contarte todo antes, desde los días en que mi vida tenía sentido, hasta la última vez que escuché su voz, y el silencio que la siguió. Quiero que entiendas cómo la vida puede romperse en un instante, y cómo los pedazos quedan para siempre. No sé cuánto tiempo más me resta. El doctor dice que mi sistema está cansado, que he resistido bien, pero que ya no tengo la misma energía. Me duele pensar que no pueda haber el desenlace de esta historia, o quizá sí, quizá el reencuentro llegue antes de que el reloj deje de sonar. Pero hagas lo que hagas con este video, que sepas algo honra más. Imaginé que cuando necesitaba a mi hija más que nunca, ella me dio la espalda, y cuando quiso volver, el tiempo ya había pasado para ambas. Así que te pido que me acompañes en este viaje de recuerdos, penas, silencios y esperanza. Porque esta historia no es solo mía, es la historia de una madre que amó hasta romperse y de una hija que quiso volver. Pero, tal vez, ya no era posible. Antes de que todo cambiara, mi vida era sencilla, pero llena. Tenía a Laura, mi única hija, mi motor, mi alegría. Vivíamos en esta misma casa, aunque más vive entonces, aun con risas en los pasillos, con olor a tortillas recién hechas y el sonido de sus pasos corriendo descalza por el patio. Era una niña vivaz, de esas que preguntan todo, que miran el cielo y creen que pueden tocarlo. Su cabello era negro como ala de cuervo, y sus ojos eran como los de su padre, en serenos pero intensos. Mi esposo, Samuel, murió cuando Laura apenas tenía 5 años, un accidente en la carretera, de esos que ocurren de repente y te cambian todo. Fue el primer gran dolor de mi vida. Pero no me dejé vencer. Con lágrimas en el rostro y fuerza en el pecho, prometí criar a nuestra hija con todo el amor que tenía. Trabajé en el mercado del pueblo,
vendiendo frutas, dulces, haciendo tamales, los fines de semana. Me levantaba antes del sol. Me dormía cuando ya las estrellas estaban solas allá arriba. Y ella siempre a mi lado. Laura fue creciendo, y con cada año que pasaba, yo la veía convertirse en una joven hermosa, fuerte y decidida. Era buena alumna, ayudaba en casa, cuidaba de mí cuando me enfermaba. Nos teníamos una a la otra, y eso bastaba. Había domingos que íbamos juntas al río a lavar ropa y nos quedábamos horas charlando. Ella me contaba sus sueños, quería estudiar enfermería, viajar, ver el mar. A veces pienso que fui demasiado estricta. No le dejaba muchas libertades, lo sé. Tenía miedo de que el mundo la dañara, de que la pobreza la limitara, de que los hombres la hicieran sufrir como a mí. Pero lo hacía desde el amor, desde el miedo a perderla. Cuando terminó la preparatoria, conoció a Andrés. Era un muchacho del pueblo vecino, hijo de un comerciante. Desde el primer momento, algo en mi pecho me dijo que no era para ella. Tenía esa sonrisa falsa, esa manera de mirar que no me gustaba a Anne, pero Laura estaba encantada. Me decía que él la escuchaba, que la hacía sentir especial, que la trataba como a una reina. Yo intenté advertirle, sin imponer. Le dije que se diera tiempo, que se fijara bien en cómo él actuaba, no solo en lo que decía, pero ya estaba enamorada. Durante un tiempo intenté aceptar la relación. Andrés venía a casa, aunque siempre con prisa, siempre evitando mirarme a los ojos. Me traía flores, fingía cortesía, pero yo sentía esa frialdad detrás del gesto. Aún así, por Laura, me callé. Quería verla feliz, quería creer que estaba equivocada. Recuerdo una noche especial, poco antes de que todo empezara a romperse. Hicimos juntas su comida favorita, enchiladas rojas, con queso fresco. Pusimos música, bailamos en la cocina. Ella me abrazó fuerte y me dijo: mamá, no importa lo que pase, siempre voy a estar contigo. Yo me reí y respondí: ¿y a dónde vas a ir, criatura? Si este es tu hogar, nos abrazamos. Fue la última vez que sentí a mi hija así de cerca. Después empezaron los cambios. Andrés le hablaba cosas al oído que yo no alcanzaba a escuchar. Ella comenzó a esconder su teléfono, a salir sin decirme a dónde, a regresar con excusas. La casa empezó a enfriarse. Sus risas eran más escasas, sus abrazos más breves, pero todavía no había pasado lo peor. Aún nos hablábamos, aún compartíamos la mesa, aunque con silencios incómodos. Cuando me enteré de que estaba embarazada, sentí miedo y alegría al mismo tiempo. Iba a ser abuela. Quería protegerla, ayudarla, guiarla. Pero fue entonces cuando las verdaderas grietas comenzaron a abrirse. Cuando Laura me dijo que estaba embarazada, algo en mí se encendió. No fue enojo, ni miedo, fue esperanza. Pensé en ahora sí, ahora va a entender lo que es ser madre. Y vamos a estar más unidas que nunca. Recuerdo que la abracé con fuerza, aunque ella parecía incómoda. No lloró, no sonrió, Ann solo bajó la mirada. Y fue entonces que me dijo: Ann, mamá, ¿me voy a vivir con Andrés? Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran quitado el aire de golpe. ¿Cómo que te vas? Pregunté, tratando de entender. Nos vamos a casar. Él consiguió trabajo en la ciudad. Me quiere llevar con él antes de que nazca el bebé. Ahí fue cuando lo supe. Cuando supe que la estaba perdiendo. Intenté calmarme, le pedí que pensara mejor, que esperara, que se quedara al menos hasta que naciera el niño. Le dije que esa casa era su hogar, que yo podía ayudarla, cuidarla, que no tenía que irse así, tan de repente, pero nada. Su decisión ya estaba tomada. No era suya, era de Elan. Pocos días después, llegó Andrés. Se presentó con una camioneta vieja y 2 maletas. Ni siquiera saludó con respeto. Solo dijo: Amén. Lura, ya es hora. Le pedí que entrara, que habláramos. Pero él se negó ya. Todo está hablado, dijo, sin mirarme. Laura estaba con los ojos rojos,
pero firme. Me acerqué a ella, le toqué el rostro. Hijita, no te vayas así. Al menos dime que vas a estar bien, que me vas a llamar, que me vas a visitar Ampero. Ella no respondió. Bajó la mirada, murmuró un lo siento y se subió a la camioneta. Los días siguientes fueron de silencio. Pasaba horas mirando el portón, esperando que apareciera, que cambiara de opinión. Preparaba su comida favorita por costumbre. Ponía un plato extra en la mesa, pero el asiento quedaba vacío. Llamé muchas veces. Nadie contestaba. Escribí cartas que nunca supe si llegaron. Rosa, mi vecina, me decía que era mejor dejar que el tiempo pasara, que los hijos siempre vuelven, pero yo sentía en lo más hondo que algo se había roto. Un mes después, un vecino me trajo una noticia. A Laura había tenido complicaciones con el embarazo y estaba internada en un hospital en la ciudad. Fui de inmediato, tomé el primer camión al amanecer, con una bolsa llena de ropa y esperanza. Llegué al hospital y pregunté por ella. Después de muchas vueltas, una enfermera me reconoció. Me dijo que Laura ya había sido dada de alta, que se había ido con su esposo y el bebé hacía 2 días. Le rogué que me dijera a dónde, pero no me dieron información. Salí de allí con el alma en pedazos. Ese fue el momento más amargo. No solo me había ido sin despedirse, sino que había tenido a mi nieto y no me permitió estar. No me dejó sostenerlo, ni verlo, ni siquiera saber su nombre. Volví al pueblo con las manos vacías. Rosa me esperaba en la puerta. Cuando me vio, me abrazó sin decir nada. Lloré en su hombro por horas. Desde ese día empezó mi silencio. Dejé de hablar de Laura, dejé de esperar cartas. Cerré su cuarto y no volví a entrar. No por rencor, sino por dolor, porque cada vez que veía su cama vacía me dolía el alma, porque cada vez que alguien en el mercado me preguntaba por ella, tenía que fingir una sonrisa y decir, está bien, gracias a Dios. Pero por dentro estaba hota. Durante mucho tiempo me negué a aceptar que mi hija me había abandonado. Prefería pensar que era solo una etapa, una confusión, un enojo pasajero. Me repetía, ella va a volver cuando esté más tranquila. Esto no puede ser para siempre. Me aferraba a esa idea como quien se agarra a una tabla en medio del mar. Intentaba justificarla, pensaba que quizá estaba muy ocupada con el bebé, que tal vez Andrés no quería que se comunicara, que era el orgullo o la vergüenza. Incluso me llegué a convencer de que ella sí pensaba en mí, aunque no pudiera llamarme. Me decía eso mientras tejía, mientras hacía café, mientras acomodaba las sábanas vacías de su cama. Durante las noches hablaba con ella como si estuviera en la casa. ¿Recuerdas cuando hacíamos pan dulce en esta cocina? Decía al aire. Otras veces le hablaba al retrato que teníamos juntas en el cuarto. Hijita, tu mamá sigue aquí, esperándote. Rosa me miraba con tristeza. Me dejaba hablar. A veces me tomaba la mano y decía, doña Elena, tiene que cuidarse. Su corazón no va a aguantar si sigue así. Y yo le respondía con una sonrisa vacía, porque en realidad yo ya no sabía si mi corazón seguía entero. Cada vez que el cartero pasaba por la calle, salía con la esperanza de ver una carta, una postal, cualquier cosa que llevara su nombre. Revisaba la correspondencia aunque sabía que no había nada para mí. Hasta soñaba con ella en sueños en los que regresaba con el niño en brazos, pidiéndome perdón. Me despertaba con lágrimas, abrazando su blusa vieja como si fuera ella. Hubo un día, no lo olvido, en que escuché que alguien me llamaba desde la puerta. Mamá, dijo una voz. Corrí como si tuviera 20 años otra vez. Abrí la puerta de golpe, pero no era Laura, era la hija de Rosa, que venía a traerme pan. Le di las gracias, y cuando cerré la puerta, me desplomé en el suelo. Lloré tanto que me dolía el cuerpo, porque por un segundo creí que era ella. Pasaron los meses, los cumpleaños, las fiestas. En Navidad puse un plato extra. Por costumbre, en su cumpleaños, encendí una vela y le canté bajito. Donde sea que estés, hijita, te amo, a la gente,
empezó a hablar. Decían que Laura se había olvidado de mí, que no era justo lo que me hacía. Algunos hasta me aconsejaban que la olvidara. Pero, ¿cómo se olvida una madre de su hija? ¿Cómo se entierra en el corazón a quien uno parió con amor? Comencé a escribirle cartas, aunque no tenía dirección para enviarlas. Las guardaba en una caja de zapatos bajo la cama. En esas cartas le contaba mi día. Le decía que la extrañaba, que soñaba con su regreso. Eran como mis oraciones, una manera de seguir hablando con ella sin volverme loca. Mi cuerpo también empezó a resentir. Me dolía la espalda, las piernas, la cabeza. Fui al médico y me dieron calmantes. Pero yo sabía que el dolor era otro. Era ese que no tiene pastillas, el dolor de la ausencia, de la incertidumbre, del amor sin respuesta. Un día, Rosa me dijo algo que me quedó grabado. Hay ausencias que pesan más que cualquier enfermedad. Y tenía razón. Pero aún así, me resistía a rendirme porque el amor de una madre es terco, es necio, es inmortal. Y aunque todo me decía que ya no volvería, yo seguía creyendo que algún día tocaría la puerta otra vez. El tiempo, dicen, lo cura todo, pero eso no es cierto. Hay heridas que con los años solo se profundizan, se vuelven parte de como una espina enterrada en el alma. Así fue la ausencia de Laura en mi vida, una herida que no cerraba, que me acompañaba al despertar y al dormir, que me quitaba el apetito y la alegría. Con el paso de los años, dejé de salir al mercado. Ya no tenía fuerzas ni ganas. Mis manos, que antes eran rápidas para trenzar, para cocinar, para cuidar, comenzaron a temblar. La vista me fallaba. Los doctores me hablaban de la edad, del desgaste natural, pero yo sabía la verdad, estaba enfermando de tristeza. Rosa fue mi ángel durante ese tiempo. Me traía comida, me acompañaba al médico, me ayudaba a bañar, me decía, no estás sola, doña Elena, yo estoy aquí y se lo agradezco con toda mi alma. Pero el amor de una vecina, por más noble que sea, no reemplaza el abrazo de una hija. Hubo días en los que no quería levantarme de la cama. El silencio era tan espeso que me costaba respirar. Veía el techo por horas, preguntándome si Laura pensaba en mí, si aún vivía, si el niño, mi nieto, ya caminaba, ya hablaba, si sabía que su abuela existía. No tenía respuestas, solo suposiciones. Una noche, después de un dolor muy fuerte en el pecho, fui llevada al hospital. Me diagnosticaron con un problema cardíaco. Necesita cuidados constantes, una alimentación especial y, sobre todo, evitar emociones fuertes, me dijo el médico. Me reí por dentro porque la emoción más fuerte que tenía era la ausencia. Me dieron medicamentos, instrucciones, pero lo que más necesitaba, nadie podía dármelo a mi hija. Volví a casa más débil, más cansada. La casa ya no era un hogar, sino un lugar de espera. Espera sin nombre, sin fecha, sin destino. Intenté contactar a conocidos, a antiguas amigas de Laura. Nadie sabía nada. Algunos me dijeron que se había mudado, que Andrés había cambiado de trabajo, que quizás estaban en otro estado. Cada rumor era una esperanza que se deshacía al poco tiempo. Sentía que me estaba volviendo invisible, que el mundo seguía sin mí. A veces me sentaba en el patio, bajo la sombra del mezquite, y me ponía a hablar sola. Le contaba a los pajaritos lo que sentía. Les pedía que le llevaran mi mensaje si la veían por ahí. Suena loco, lo sé, pero cuando se vive sola, se aprende a conversar con el viento, con la Chiejau, con el recuerdo. Lo más difícil era ver a otras madres con sus hijas en el pueblo, en las fiestas del patrón, en el Día de las Madres, en Navidad, verlas abrazarse, reírse, cocinar juntas. Yo me quedaba en casa, fingiendo que no me dolía, pero dolía y mucho. Mi salud se fue deteriorando. Tenía que descansar a cada rato. Ya no podía hacer tortillas ni barrer el patio. Rosa contrató a una muchacha para que me ayudara, pero yo me negaba. Esto lo hacía yo antes. Le decía, me daba vergüenza. No por orgullo, sino porque sentía que había envejecido de golpe. Y en medio de todo eso,
El pensamiento que más me atormentaba era: uno, ¿qué hice mal? ¿Dónde fallé como madre? Fue mi forma de criarla, mis consejos, mi carácter. Revivía cada discusión, cada palabra dura, cada momento que pudo haberla alejado. Me culpaba, me castigaba en silencio. Guardaba todas sus cosas intactas. Su cuarto seguía igual con sus libros, su ropita. Su foto enmarcada sobre la mesa era mi santuario. Entraba ahí a veces solo para oler su perfume, para sentirla cerca, aunque solo fuera una ilusión. Rosa me decía que tenía que seguir adelante, que Laura era adulta, que tenía su vida. Pero, ¿cómo se sigue adelante con el corazón partido? ¿Cómo se entierra el deseo de volver a ver a quien diste a luz? No podía y no quería, porque una parte de mí aún creía que volvería, que un día, sin avisar, aparecería con su hijo en brazos y me diría: «A mamá, perdóname», y aunque me estuviera consumiendo por dentro, yo seguía esperando ese día. Un día, en medio de una tarde cualquiera, mientras el sol golpeaba fuerte las paredes de adobe y el aire olía a tierra caliente, Rosa entró corriendo a mi casa. Tenía los ojos abiertos como platos y en la mano traía un sobre blanco a doña Elena. «Le llegó esto», dijo, con voz entrecortada. Yo estaba sentada, como siempre, bordando en silencio, casi en automático. Al ver el sobre, sentí que el corazón me daba un brinco. Tenía mi nombre escrito con letra temblorosa. No había remitente. Mis dedos temblaban al abrirlo. Dentro, una sola hoja. Una carta corta, sin firma. Decía: «Mamá, no sé si esta carta te llegará. No sé si podrás perdonarme algún día. Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. A veces, el miedo y la vergüenza pesan más que el amor perdón ante extraño». Leí la carta 3 veces, con las manos temblando. Las lágrimas me corrían sin control. No había duda. Era ella, Iramí, Laura mi niña. Después de tantos años, al fin, una señal. Rosa me abrazó, emocionada. «¿Qué va a hacer?», me preguntó. Y por primera vez en años, no me sentí perdida. Tenía una respuesta clara: voy a escribirle. Esa misma noche, con una vela encendida y el corazón agitado, tomé papel y pluma. Mis manos no eran tan firmes como antes, pero mi voz interior estaba más viva que nunca. Le escribí con todo el amor y toda la verdad que cabía en mi alma. «Ni hija mía, no sabes cuánto esperé esta carta. No hay día que no pensara en ti. Nunca te guardé rencor, solo tristeza. No me importa lo que pasó. Solo quiero que estés bien. Si algún día decides volver, aquí estoy, te amo». Al día siguiente, Rosa llevó la carta a la oficina de correos. Le pedí que se asegurara de enviarla a la misma dirección que venía estampada en el sobre. No sabía si era la dirección de ella, de una amiga o de alguien más, pero era lo único que tenía. Y en ese momento era suficiente. Los días siguientes fueron diferentes. No porque todo hubiera cambiado, sino porque dentro de mí había renacido algo en esperanza. Esa palabra que había guardado en una caja por tanto tiempo volví a sonreír. Volví a cuidar mis plantas con cariño. Volví a preparar su comida favorita los domingos. No porque supiera que volvería, sino porque ya no me sentía sola del todo. Saber que pensaba en mí, que me recordaba, que me pedía perdón, era más de lo que había soñado. Empecé también a escribirle más cartas, aunque no las enviaba, solo las guardaba en el mismo cajón de siempre, pero ahora con una emoción distinta. Le contaba de mi día, de Rosa, de mis achaques, de las flores que habían vuelto a brotar junto al pozo. Era como si volviéramos a hablarnos, poco a poco, a la distancia. Una noche, mientras escuchaba el radio y tejía una bufanda, decidí algo importante. La Gigi a Josau, voy a poner mi casa en orden. Si Laura vuelve, quiero que encuentre todo listo. Y así, ujáis, mandé a reparar las goteras del techo, pinté la puerta, limpié su cuarto con esmero. Guardé sus cosas en una caja, pero dejé el espacio listo para cuando ella regresara. No importaba si sería por un día, una semana o para siempre. Solo quería que sintiera que aún
era bienvenida. También le pedí a Rosa que me ayudara a comprar un marco nuevo para una foto antigua, una de Laura, de niña, con su uniforme escolar y esa sonrisa que me partía el alma. La coloqué sobre mi mesita, junto a mi cama, y cada noche le daba las buenas noches. Empecé a recuperar fuerzas, no porque mi cuerpo mejorara, sino porque mi alma ya no estaba hundida. Mis dolores seguían, pero ahora los soportaba con otro ánimo, porque dentro de mí algo se había encendido otra vez, y aunque no sabía cuándo, sabía que algo estaba por pasar. Después de enviar aquella carta, los días pasaban con un nuevo pulso. Cada ruido en la calle me hacía voltear. Cada sombra detrás del portón me hacía contener el aliento. Esperaba una respuesta, una señal, cualquier cosa que me dijera que Laura había leído mis palabras, pero no llegaba nada, hasta que una mañana de lluvia, esas lloviznas finas que mojan más que un aguacero, Rosa entró empapada, con la cara pálida y una expresión que nunca le había visto. Doña Elena, su hija, la vi. Sentí que el alma me dejaba el cuerpo. Me contó que había ido al centro del pueblo a buscar unas medicinas, y al salir de la farmacia, vio a una mujer muy parecida a Laura subir a una camioneta vieja con un niño. No estaba segura, pero su corazón le dijo que era ella. La camioneta tenía placas de un municipio cercano. Nada más, pero para mí era suficiente. Esa misma tarde tomé mi decisión. Rosa, ¿me ayudas a llegar allá? Si hay una posibilidad de que sea ella, tengo que verla. Rosa dudó. Me recordó mi salud, el corazón débil, el esfuerzo. Pero yo ya no escuchaba razones. El miedo a morir sin verla una vez más era más fuerte que cualquier dolor. Al día siguiente, salimos de madrugadao. Rosa condujo el coche de su sobrino. El camino era largo, lleno de curvas y tierra mojada, pero yo no paraba de mirar por la ventana, como si en cada curva pudiera aparecer el rostro que tanto extrañaba. Llegamos al municipio y preguntamos por la zona donde había visto la camioneta. Era un barrio humilde, de casas con techos de lámina, calles de piedra y niños jugando descalzos. Caminamos por horas, preguntando con la foto en la mano. Nadie sabía, nadie reconocía, hasta que una señora Mayo Ere, al ver la imagen, dijo: esa muchacha vive por la calle del Molino, con un niño y un hombre flaco, de mirada fea. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se iba a salir. Caminamos hasta esa calle y ahí estaba Ann, la camioneta vieja, justo como la describieron. Me acerqué temblando. Rosa quiso tocar la puerta, pero la detuve. Yo tenía que hacerlo. Di 3 golpes suaves en silencio. Luego, pasos, y entonces se abrió. Ann era ella. Mi Laura, más delgada, más cansada, con el cabello recogido y una tristeza que no supe si era vieja o nueva. Nos miramos durante segundos eternos. Quise abrazarla, pero mis piernas no se movían. Ella tampoco habló. Habló. Ann solo bajó la mirada. Hola, hija, logré decir. Vine porque no podía más, porque necesitaba verte. Ella tembló, me miró con ojos vidriosos. Y entonces una voz infantil interrumpió. Mamá, ¿quién es? Un niño de unos 6 años apareció detrás de ella, mi nieto, y mi sangre. Mis lágrimas no se contuvieron. Laura me miró con los labios apretados y dijo: Ampasa. Mamá, entré en la casa, era sencilla, oscura. Había ropa tendida en sillas, una olla vacía sobre la estufa, yugueches esparcidos. El niño me miraba curioso. Soy tu abuela, le dije con la voz entrecortada. Él sonrió tímido. ¿La mamá de mi mamá? Laura lo mandó a jugar al cuarto, y cuando estuvimos solas, estalló en: perdóname, mamá. Yo no supe cómo volver a me daba vergüenza, me daba un miedo. Andrés me alejaba de todos. Me decía que tú me odiabas, que me habías olvidado, que no te importaba. La escuché con el corazón hecho pedazos. Me contó cómo la controlaba, cómo la alejaba de todo, cómo la hacía sentir sola. Me dijo que muchas veces pensó en irse,
pero no tenía fuerzas, ni dinero, ni rumbo. Y cuando llegó tu carta, lloré por días. No sabía si era tarde. No sabía si aún podía volver. La abracé con todo lo que tenía. Lloramos juntas, Anne. Le dije que nunca la odié. Que cada día sin ella fue un castigo. Que verla viva era más de lo que podía pedirle a la vida. En ese momento, supe que había valido la pena cada lágrima, cada espera, cada oración. Mi hija estaba frente a mí, Anne, y aunque aún había mucho por sanar, estábamos juntas. Después de aquel encuentro, pensé que por fin todo cambiaría, que el abrazo entre madre e hija cerraría las heridas, que las palabras serían suficientes, que podríamos retomar lo que alguna vez fue nuestro. Pero la vida no siempre recompensa con justicia. A veces, cuando por fin se abre una puerta, el tiempo ya ha hecho su trabajo. Pasé 3 días con Laura y mi nieto en aquella casa humilde. Cada hora era un regalo, pero también un espejo de lo perdido. Intentábamos hablar, pero los silencios eran más largos que las frases. Nos mirábamos con una mezcla de amor y culpa, como si no supiéramos por dónde empezar. El niño, Mateo, así se llamaba, era dulce, curioso, de ojos grandes y sonrisa tímida. Se me pegaba como si me conociera de toda la vida. Me tomaba la mano, me mostraba sus dibujos, me pedía que le contara historias, y yo me derretía con solo verlo. Pensaba en todo lo que me había perdido: su primer paso, su primera palabra, sus cumpleaños, cada momento que debía haber vivido y que me fue negado. Una noche, mientras Laura preparaba arroz con leche, me senté con ella en la pequeña mesa, la tomé la mano. Hija, quiero que vuelvas conmigo al pueblo. La casa es tuya. ¿Tienes un lugar? Siempre lo tuviste. Rosa puede ayudarnos. Hay una escuela cerca para Mateo. Podemos empezar de nuevo. Ella bajó la mirada. No puedo, mamá. No, aún en su voz tenía miedo. No era una negativa definitiva, pero tampoco una promesa. Le pregunté si Andrés seguía en su vida. Y ahí su rostro cambió. Me dijo que él salía durante días, que ya no vivía fijo con ellos, que solo regresaba para exigir dinero para un menazaj, que tenía miedo, que había intentado irse varias veces, pero siempre la encontraba. Me confesó que aún no tenía el valor para denunciarlo. Mi corazón se apretó al le. Supliqué que no esperara más, que pensara en Mateo, aunque su vida corría peligro, y entonces, sin esperarlo, me soltó una verdad que me partió en dos: mamá. Andrés no es el padre de Mateo. Sentí que el mundo se detenía. La miré, sin entender. ¿Cómo? Cuando me fui contigo, ya estaba embarazada. Pero no era de Elan. Fue un error, una noche de confusión. Andrés lo supo y me obligó a fingir. Me decía que si alguien lo sabía, me quitaría al niño. Que si tú te enterabas, te morirías de la vergüenza. Me chantajeó por años. A las lágrimas me caían sin control. No por Euniu, que seguía siendo mi nieto, mi sangre del alma. Puj, sino por ella. Por el infierno que vivió sola, por el miedo, por el silencio. La abracé con fuerza. Le dije que ya no tenía que cargar más sola a Anne, que ahora estaba yo, pero también entendí algo más doloroso. No bastaba con haber ido. No bastaba con habernos abrazado. No bastaba con una carta ni con 3 días de compañía a veces. Ya era tarde para reparar todo. Mi cuerpo empezó a resentir el viaje, la emoción, el esfuerzo. Esa noche sentí un dolor fuerte en el pecho. No quise asustarla, así que fingí. Le dije que era cansancio, pero dentro de mí supe que algo no estaba bien. Al amanecer, antes de regresar a casa, tomé a Mateo en brazos. Le dije que lo amaba, que era especial, que su abuela siempre estaría para él. Él me abrazó con esa inocencia que solo tienen los niños, y Laura me miraba con los ojos rotos. Voy a ir, mamá, pronto, Dame, unos días. Tengo que cerrar cosas aquí, hablar con alguien. Pero iré, te lo prometo. Asentí. Le creí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez la vi con determinación.
y aunque mi cuerpo estaba débil, mi corazón tenía paz. Cuando regresé al pueblo, lo hice con una mezcla de emociones difícil de explicar. Me sentía llena por dentro, pero también frágil, como una flor que ha resistido la tormenta, pero ha perdido algunos pétalos en el proceso. Había visto a mi hija, había tocado a mi nieto, había sentido el calor de lo que alguna vez fue mi familia, y sin embargo, sabía que no todo estaba sanado. Los días siguientes fueron tranquilos, pero mi cuerpo empezó a hablar. Me cansaba con facilidad, me faltaba el aire, los dolores eran más intensos. Fui al doctor y con esa frialdad que algunos médicos no logran ocultar, me dijo que mi corazón estaba muy débil. Tiene que estar en reposo. Doña Elena, nada de emociones fuertes. Me reí por dentro, como si uno pudiera controlar el corazón. Pasaba las tardes sentada en mi sillón, mirando la calle vacía, esperando ver aparecer aquella camioneta. A Mateo corriendo hacia mí, a Laura con su sonrisa tímida, pero no venía. Pasaban los días y no venían. Al principio me dolía. Pensaba, ¿y si no puede volver? ¿Y si algo pasó? Pero luego entendí. Comprendí algo profundo. A mi papel ya estaba cumplido. Yo fui al encuentro. Yo llegué al paso. Yo abrí mi corazón y a veces eso es suficiente. En esos días empecé a escribir más seguido. No solo cartas para Laura, sino también pensamientos, recuerdos, pequeñas historias. Me descubrí con ganas de dejar algo, de que si un día ya no estaba, ella supiera todo lo que callé, todo lo que viví, todo lo que la amé. Aprendí que ser madre no es solo criar, es también perdonar, es entender que los hijos también tienen miedo, que también se equivocan, que muchas veces cargan culpas que no merecen. Aprendí que el orgullo es un veneno lento, que el silencio es un abismo, y que a veces lo único que se necesita para sanar es una sola palabra, perdón. Pensé mucho en las veces que fui dura con ella, en los consejos que tal vez di con demasiada rigidez, en los momentos que dejamos pasar, en los abrazos que no dimos, en las palabras que no dijimos, y supe que no era tarde para decirlas ahora. Una tarde, llamé a Rosa y le pedí un favor. Le di todas mis cartas, mi cuaderno de pensamientos, mis fotos, y le dije en sí, algo me pasa. Prométeme que se lo darás a Laura. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Se lo prometo. Doña Elena, en esa noche, dormí con el corazón en paz. Por primera vez en muchos años, me sentí liviana. Había hecho todo lo que podía. Había amado, había perdonado, había soltado y entendí que a veces el aprendizaje más grande llega cuando uno deja de esperar y empieza a aceptar, porque el amor no siempre se mide en presencia. A veces el amor verdadero se demuestra en el acto de soltar con ternura, en la decisión de amar sin condiciones, aunque el tiempo nos diga que ya es tarde. Aquel amanecer fue distinto, no sé cómo explicarlo, pero algo en el aire me decía que era mi último. Me desperté antes que el sol, como solía ser cuando Laura era niña. Me senté en la cama con dificultad. Tomé mi rebozo de flores, el mismo que me regaló mi madre, y me acomodé frente a la ventana. El cielo tenía ese color violeta suave, y los gallos aún no cantaban. Respiré hondo y escuché mis latidos lentos, pero firmes. Me preparé un café, el último, y me senté a escribir una última carta, no a Laura, ni a Mateo, ni a Rosana, a la vida. Gracias por todo, Ann, por lo bueno, por lo malo, por cada lágrima y cada risa, por haberme dado la bendición de ser madre, aunque fuera en el dolor. Me voy sin rencores, sin culpas, sin deudas. Me voy en paz. Doblé la carta y la dejé junto a mi cuaderno, el mismo que Rosa debía entregar. Luego regresé a mi sillón donde el tiempo se detenía y simplemente esperé. Dicen que morí dormida, que cuando Rosa llegó con su pan de cada día, me encontró con una sonrisa leve y los ojos cerrados, que había una paz en mi rostro que conmovía. Yo no sé si eso es cierto. Lo que sí sé es que
Me fui con el corazón completo. Mi cuerpo ya no está, pero mis palabras viven, mis cartas, mis pensamientos, mi amor, todo quedó aquí, esperando que Laura lo encontrara. Y lo encontró días después. Rosa le entregó el cuaderno. Me dijeron que lloró por horas, que leyó cada página como si me oyera al oído, que abrazó mi ropa, que se sentó en mi cama y pidió perdón en voz alta. No necesitaba hacerlo, ya la había perdonado hacía mucho. Mateo, mi nieto, creció sabiendo quién era su abuela. Supo que lo amé desde antes de conocerlo, que mi ausencia no fue elección, sino tiempo, que, aunque solo lo abracé una vez, lo llevé en mi corazón todos los días. Y Laura, ella volvió al pueblo. Se quedó en mi casa. Plantó flores nuevas, pintó las paredes, abrió las ventanas que llevaban años cerradas, transformó el silencio en risas, las lágrimas en esperanza. Hoy, si pasas por mi casa, verás un rincón con fotos, cartas y un letrero pequeño que dice: aquí vivió una madre que amó con todo su ser. Y yo sigo allí, en cada rincón, en cada olor, en cada recuerdo, porque el amor de madre nunca muere. Se transforma y cuando es verdadero, dura más allá de la vida.